El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolo fijamente, le respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Es una de las frases en el Evangelio de hoy que llaman la atención. Y han habido infinidad de interpretaciones. Pero en realidad, ¿qué significa esta frase? Pues entre las muchas interpretaciones, se trata de un proverbio popular para indicar algo imposible. Pero no es esto lo que asusta a los apóstoles. Lo que a ellos les asusta es que Jesús aplique este proverbio a todos los ricos de su tiempo que querían salvarse. Pues los discípulos de Jesús sí les asusta, pero al fin y al cabo, ellos, pues cuando siguieron a Jesús, dejaron pocas cosas, pocas posesiones, pues estaban acostumbrados a vivir en la pobreza. Sus barcas, sus redes, su familia. Sin embargo, a ellos les asustaba lo que Jesús pedía a los ricos. Era una renuncia a la riqueza. Y recordemos que en el tiempo de Jesús, la riqueza se consideraba una bendición de Dios, casi como hoy en día también, en algunas sectas protestantes, sobre todo las que practican la doctrina de la prosperidad, que muchas veces predican entre sus feligreses, pues que el que es rico es porque Dios lo bendice más, pero el que es pobre es porque Dios lo está castigando. Entonces, también los discípulos se sentían como intrigados sobre lo que les iba a tocar a ellos en cuanto al seguimiento de Jesús.
porque también ellos esperaban una cierta seguridad futura. Y como no entendían realmente el tema del reino de Dios, por eso ellos creían que al inaugurarse el reino de Dios, cuando Jesús llegara a Jerusalén, entonces ellos también iban a tener económicamente un mejor puesto. Y entonces el Señor aprovecha la oportunidad para catequizarlos, para formarlos, para recordarles que el optar por el reino de Dios, que cuando ellos lo han seguido, detrás de ese sí que han dado, han también prometido abandonarse a las seguridades de este mundo, a la familia, al dinero, al prestigio, clase social, porque la invitación de Jesús es a confiar plenamente en las manos de Dios. Queridos hermanos, si uno está lleno de cosas que no necesita, y bueno sería que nos revisáramos, porque cuando estamos llenos de cosas, y a veces son cosas que no necesitamos, las personas podrían caer en el riesgo de sentirse satisfechas de lo que tienen, incluso satisfechos de sí mismos, y no se puede desprender de su ansia de poseer. Un refrán popular dice que mientras más se tiene, más se quiere. Y además es un riesgo también de caer en idolatría, sobre todo en la idolatría del dinero. Una persona que tiene puesto su corazón en las cosas de este mundo, ¿cómo va a poder aceptar el programa de vida del reino de Dios que propone Jesucristo? Es difícil. Es difícil. No se puede servir a Dios y al dinero, como nos dijo el Señor en el sermón de las bienaventuranzas. Y no es que las riquezas sean malas. Las riquezas son buenas en sí, a no ser que estas riquezas que se hayan acumulado sean injustamente o corruptamente. Pero lo que no es bueno es ser esclavo del dinero y no utilizarlo para lo que Dios quiere. Uno de los, Pedro sobre todo, muy escandalizado dijo: ¿y entonces quién podrá salvarse? Si es difícil que un rico entre en el reino de los cielos y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿quién puede salvarse entonces? Ahí es cuando el Señor le recuerda que para el hombre esto es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Incluso para Dios es posible que una persona que tenga puesto en este momento su corazón en el dinero, si se abre a la gracia divina, puede tener fortaleza y generosidad suficiente para hacer de esas riquezas que posee un instrumento de servicio a Dios y al prójimo. Para muchos podría ser imposible, pero no para Dios. Pedro también está preocupado y se adelanta y le pregunta: bueno, ¿y a mí nosotros qué nos va a tocar? Jesús también tiene una palabra formativa para Pedro y lo ubica y le hace saber que él no puede esperar más seguridades que la que está ofreciendo Jesús. Y esas seguridades no son para este mundo, sino para el mundo nuevo. Este mundo nuevo que va a estar lleno de verdad, de justicia, de personas con entrañas de misericordia. Este mundo nuevo en donde se le dará a cada uno lo que le merece, lo que merece. Y sobre todo, este mundo nuevo que no tendrá fin,
porque va a ser un reinado para siempre. Queridos hermanos, nosotros tampoco podemos vivir el resto de nuestra vida, ahora que somos cristianos y todo, preguntándonos cada día al Señor: ¿y a nosotros qué nos va a dar, Señor? ¿A nosotros qué nos toca? Es como que yo, como sacerdote, con esta carrera, este poco de años que tengo de ser sacerdote, le estuviera preguntando al Señor: mira, Señor, ya son 20 y pico de años que te he servido, que he dejado todo, ¿qué es lo que me va a tocar a mí? ¿Y cuál es la promesa que Jesús me puede decir? Pues tu premio es participar en el reino del cielo, que es un premio 100 veces mayor a lo que has dejado. Seguir a Jesús, queridos hermanos, no se sigue a Jesús por lo que me va a dar o por el puesto que a lo mejor puedo ocupar aquí en esta tierra. No, lo seguimos por amor, porque nos sentimos llamados por Él a colaborar en esta obra tan noble de la salvación. No lo seguimos por alcanzar ventajas económicas ni humanas, ni siquiera por alcanzar ventajas espirituales, aunque estamos seguros de que Dios siempre nos ganará en generosidad. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos ilumine, y que uno de los premios que nos puede dar hoy es la fuerza del Espíritu Santo para hacer en cada momento de nuestra vida la voluntad de Jesús. Que así sea. De pie, por favor. Ahora con